¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Enfilados, este programa especial que hace Canal 44 y el 31.2 desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 27. Hoy tenemos un programa muy político, iremos a Puente Grande con Jesús Lemos, iremos hasta Estados Unidos para revisar su política y su economía con Thomas Frank y también revisaremos la democracia autoritaria con Lorenzo Meyer. Todo esto y mucho más en esta edición de Enfilados. Bienvenidos, soy Ricardo Salazar y me acompaña Julieta Marón. ¿Qué tal? Y como siempre, infinidad de actividades en todas las files, y este es el caso también en la Feria Internacional del Libro número 27, y nos da mucho gusto presentar ahora, bien afilados a los chiquitines, con su sección Pequeños Infiltrados. Bienvenidos. Imagina un lugar donde puedas encontrarte lo mismo a Harry Potter que a Stuart Little, o a Trelawney, a Harold, a Madeline, a Pipi Calzalargas, a Peter Pan o a Alicia. Seguramente sería un lugar muy especial, del cual no quisieras irte nunca. Eso nos pasa a nosotros cada vez que visitamos la FilMinios, porque todos ellos y muchos más están ahí, esperando encontrarse con nosotros y contigo. Hola, bienvenidos a Pequeños Infiltrados, una sección en donde la imaginación nos permite viajar por diversos mundos. Y ustedes, los pequeños, sí que saben cómo utilizar la imaginación. Yo soy Ceci Saldaña y los invito para que nos acompañen. ¡Comenzamos! Seguro han escuchado la famosa frase, hola, ¿qué hace? Pues la FilMinios no se podía quedar atrás. Nos encontramos con Alfredo, tallerista de Hola, ¿qué hace? Blogueando. ¿Qué hace? ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, platícanos de qué trata tu taller. Pues mira, lo que hacemos aquí es... dejamos a los niños que nos hagan una entrada en un blog que tenemos, muy personal de este taller. Les contamos historias de los hermanos Grimm, desde Cenicienta, Blancanieves, Rapunzel, todas las historias estas de La Bella Durmiente, Caperucita, pero desde la historia original, ¿no? Ellos conocen una versión de la historia, nosotros los regresamos a la base y les contamos la verdad de la historia y ellos nos regalan una crítica. Es una manera de mostrarles cómo hacer una lectura crítica en el sentido de buscar la verdad de las cosas, ¿no? Y de esta manera también darle algunos tips de cómo tener seguridad en Internet. Entonces nos regalan una entrada a un post, a un blog, sobre qué sintieron ellos acerca de saber una historia y después escuchar la original. Bueno, pues supongo que los niños salen súper contentos porque además la tecnología y los niños van de la mano y sobre todo con esta frase, el blog que está tan de moda entre los jóvenes niños, ¿no? Sí. La verdad es que ha gustado muchísimo. Hemos tenido muchos chavitos este primer fin de semana y curiosamente las críticas o los posts que nos han puesto en el blog han sido, me encanta más la versión original, ¿no? Entonces, eso está padre. Es una de las finalidades de los talleres, ¿no? Incentivar a la lectura y creo que estamos usando material que ellos conocen, ¿no? Que ellos pueden sentirse muy identificados, claro, porque son historias que están muy relacionadas con ellos y que desde que estaban pequeños las conocen. Pero esta manera de volver a la realidad de las cosas está padre. De acuerdo, pues muchísimas gracias, felicidades por este taller. Y ya saben, vengan y visítenlo. ¿De qué edades es? De 10 a 12 años. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Continuamos. En tiempo de dragones y caballeros, mazmorras, castillos y templos, hubo una vez un grupo de aventureros dispuestos a todo, desde pelear contra la mítica esfinge hasta llevar a un grupo de niños a una gran aventura, una que recordarán. Esta es la intención fundamental de la rolería, un grupo de obsesionados con los juegos de rol y precisamente un juego de este tipo es lo que montan dentro de la FilMinios. El juego está ubicado en Inscribópolis, una ciudad habitada por escritores y sus personajes, quienes también conviven con seres mitológicos. Los asistentes a este taller se convertirán en Shakespeare, Kafka, Dostoyevsky, Hamlet o el Minotauro para rescatar al pueblo de la amenaza de Mabarank, un siniestro escritor que fue desterrado y que quiere apoderarse a toda costa de Librus, un libro mágico en el que todo lo que se escribe sucede en la realidad.
Un juego donde los niños tienen la oportunidad de conocer a las grandes autoridades junto con los personajes clásicos de la literatura universal. Todos los seres tenemos un objetivo que cumplir, y de ese objetivo depende nuestra felicidad y nuestra plenitud. Para algunos, el objetivo es trabajar, para otros es soñar, para unos más es divertirse, y para algunos pocos es espantar. Sí, así lo oyen, espantar. Ese es el objetivo de la familia zombie. Sin embargo, es a causa de ellos que los fabricantes de colchones han acudido al Dr. Misterio, que es un especialista en resolver casos difíciles. Y es que últimamente las niñas y niños se han dejado de hacer pipí en su cama, y entonces la venta de colchones ha bajado. ¿La razón? La familia zombie está triste y ya no ha espantado a los niños durante la noche como es su deber. Y de mala calidad, así que vamos a comer. Y recuerden cuál es nuestra misión: aparecernos en los sueños de los niños y de las niñas. Aquí en los talleres de Fil Niños, los pequeños aprenden que las historias, los cuentos y las novelas siempre son muy divertidas y que tienen un mensaje muy positivo. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a ver la agenda de eventos para el día de mañana? Animalópolis. Cuenta la historia desde el principio, a partir de la danza y el clown, para sensibilizar a los niños sobre su entorno y la apreciación del arte. Narraciones presentadas por Alas y Raíces. Los asistentes conocerán fantásticos cuentos de Jorge Ibargüengoitia, Pascuala Corona, Natalia Toledo y Carmen Leñero. Comino vence al diablo. En esta interesante historia se pone al descubierto y se denuncia una situación que aún no ha sido superada en nuestro país: la explotación del trabajo infantil. Un día más de emociones vividas aquí en Fil Niños. Mi compañero Canaleón y su servidora Ceci Saldaña se despiden, pero no sin antes invitarlos para que nos acompañen mañana miércoles con más de Pequeños Infiltrados. Y adiós, Canaleón. Hasta mañana. Vámonos. Un gusto ver aquí en Pequeños Infiltrados a el talentoso Alfredo Roagui, a quien ya es una tradición encontrar en los talleres de Fil Niños. Y del área infantil nos vamos al área de los grandotes, porque hubo un reconocimiento al mérito editorial, se inició ya el encuentro de género y también Yves Bonfoy se encontró con 500 jóvenes. Estas y otras actividades se las presentamos en el Pulso Diario aquí en Enfilados. Las letras europeas acudieron a la FIL para realizar desde este lunes y hasta el jueves 5 de diciembre el tercer Festival de las Letras Europeas, en el que participan 10 países del viejo continente y que en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sus autores podrán dialogar con los asistentes sobre la diversidad literaria entre los países de la Unión Europea y la escritura en México. Para el escritor italiano Alessandro Barico, la relación entre los lectores sudamericanos y latinos con la literatura europea juega un papel importante en el intercambio cultural y el encuentro de las diferencias. El rector de la UNAM, José Narro, reflexionó sobre la importancia de invertir en educación e investigación durante el arranque de la Mañana de Ciencia en la FIL. En el mundo de hoy, el conocimiento se ha convertido en el principal factor de la producción. Estamos transitando a la sociedad basada en el saber. Las naciones que más avanzan son las que han logrado cimentar su desarrollo en el conocimiento y en sus aplicaciones prácticas. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara acogió por 17º año consecutivo al Encuentro de Género, que organiza el Centro de Estudios de Género y que en esta ocasión estuvo dedicado a la memoria de abusos que a lo largo de la historia han victimizado a las mujeres mexicanas. La regidora por el municipio de Guadalajara y miembro del Centro de Estudios de Género, Candelaria Ochoa, habla de los alcances que busca conseguir el encuentro. El objetivo es cómo recuperar
procesos, pues no pasados, sino yo decía del presente, para recordarnos que las mujeres se organizan y que todavía hay violencia en contra de las mujeres. Y que la idea sería pues atender con políticas públicas este tema. A 17 años del encuentro de género en la FIL, siguen siendo los hombres los grandes ausentes, por lo que el próximo año se espera incrementen su participación. El poeta francés Yves Bonfoy, galardonado con el Premio de Literatura en Lengua Romance en el marco de la Feria Internacional del Libro, respondió a jóvenes sobre sus mejores libros, cómo la poesía y las palabras imponen al ser humano, y su beneplácito de estar en México, pues relata que tenía ganas de visitar la Perla Tapatía, pues cuenta con grandes amigos que han sido su influencia. Con los años tuve con México una relación bastante real, en la medida en que tenía algunos amigos mexicanos, poetas mexicanos y grandes poetas mexicanos como Octavio Paz. Y a través de él, a través de su palabra, de sus libros, como el hermoso libro del Laberinto de la Soledad. 5 escritores latinoamericanos, moderados por Juan Cruz, charlaron en torno a su pasado como lectores. Platicaron sobre qué libros los cautivaron desde pequeños y cómo fue su evolución hasta convertirse en narradores de historias. Recuerdo que en la noche soñaba con el libro que estaba leyendo durante el día, pero me dejó como si yo hubiera hecho esa expedición y dije, esto es agotador, no puedo seguir leyendo. Era un niño flojo, además, era un niño flojo, gordo, con adicción a los dulces. El público que llenó el Salón 4 de Expo Guadalajara se mostró cautivado ante el diálogo, festejando con risas y aplausos las anécdotas del placer de la lectura. Por su trayectoria, sus obras y su poesía, el escritor Marcelo Uribe recibió de manos del rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiu Bravo Padilla, el reconocimiento al mérito editorial 2013. Cabe destacar que este premio es entregado por primera vez a un mexicano nacido en México, sobre todo a este autor por participar en la defensa de la ley del libro. Asimismo, Marcelo Uribe agradeció a la FIL por tantos años de permitir mostrar sus obras en este recinto. Entre las muy diversas sabidurías posibles, una es la de saber crecer, y son pocas las instituciones que lo logran con fortuna. Gracias, pues, a esta feria por su sabiduría y por su generosidad con los lectores. A sus 27 años, el escritor suizo Joël Dicker presentó su nuevo libro La verdad sobre el caso Harry Quebert, número 1 en ventas en Francia, con más de 750,000 ejemplares y traducido en 33 idiomas. Joël relata la vida de un profesor universitario, Harry Quebert, y cómo es enviado a prisión a la espera de un juicio mediático. En su obra, el joven autor comparó el deporte de los guantes con la escritura y, como siempre, dejan una enseñanza. Deporte como el box, a mí me gusta el box, es una lucha contigo mismo, y lo que me gusta de esto es que haces lo mismo para escribir un libro. Tienes que pensar en ti mismo. ¿Soy bueno? ¿Puedo ser mejor? ¿Estoy listo para llevar este libro a un editor? Y con el pugilista o el boxeador es lo mismo. Con el afán de impulsar a todos aquellos escritores de novelas, la Cátedra Mario Vargas Llosa presentó las bases del premio bienal que lleva el nombre del autor ya mencionado. Juan José Armas explicó el porqué y de dónde surge este premio, que se otorga el 27 de marzo del 2014 en Lima, Perú, y el monto económico al ganador. Bueno, esto surge dentro de la Cátedra Vargas Llosa con una bolsa económica de $100,000 cada 2 años. El premio es bienal, lleva el nombre de Vargas Llosa y será otorgado en Lima en las fechas de nacimiento de Vargas Llosa, como he dicho, cada 2 años. Aunque la tecnología puede atrapar al lector en la imagen, desplazando a las letras, los escritores apuestan a la preservación de la literatura al regresar a sus orígenes en la tradición oral. Podemos visualizar una multitud de personas diferentes leyendo un mismo título, un estadio lleno de gentes que ni siquiera se conocen,
todas animando al mismo equipo, el equipo del escritor. Y con todo y ser una misma fanaticada, ninguno de esos animadores está leyendo el mismo libro de la misma manera, sino que cada cual está interpretando las palabras impresas de acuerdo con su temperamento. Para que un concierto salga bien y encienda al público, hace falta mucho esfuerzo y un buen ensayo. Todos los días, los ingenieros de Foro Phil reciben durante 2 horas a los músicos que por la noche, a las 9, pondrán a vibrar el escenario para afinar los detalles. Con cientos de sillas como espectadores y uno que otro colado, los integrantes de Ómera Vital tocaron acordes de jazz con toda la fuerza para nivelar los audios y evitar que durante el toquín pase esto. Los instrumentos son afinados y ajustados y los integrantes se ambientan con las dimensiones del escenario, mientras afinan los últimos detalles de un show que promete poner a bailar a todos los asistentes. Bien, pues precisamente Ómera Vital, que acaban de ustedes de verlo hace unos instantes, está tocando en estos momentos en el Foro Expo, presentando lo que es la propuesta jazzística del país invitado, por supuesto, que es Israel. Vamos ahora a ver una entrevista que hizo nuestro compañero Ricardo Salazar con Thomas Frank. El libro es Pobres Magnates. Amigos de Enfilados, estamos de regreso aquí en el programa desde la Feria Internacional del Libro y ahora tenemos el gusto de platicar con Thomas Frank, una de las plumas más importantes en este momento de la prensa en Estados Unidos, un crítico agudo de las realidades, sobre todo políticas y económicas, y que publica en las publicaciones más importantes de la Unión Americana, y nos da mucho gusto dar la bienvenida para que presente aquí el libro de Sexto Piso que se llama Pobres Magnates. Bienvenido, Thomas Frank. Welcome and thank you for joining us. I'm happy to be here. What a beautiful city and a beautiful day. Estoy feliz de estar aquí, es una ciudad maravillosa y un día fantástico. Y te presento de paso Luisa Matarradona de Sexto Piso, que nos va a ayudar con la traducción. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, ¿qué te ha parecido la feria? What do you think about the fair? Oh, it's wonderful. It's very large and so many books and ideas. Wonderful. Estupenda, es muy grande y llena de libros y muchas ideas también y muy fantástica. Excelente. Entre ellas, las tuyas, entre esas ideas las tuyas. ¿Te has dedicado a lo largo de tu historia como autor, si quieres? ¿Que te has dedicado como a lo largo de tu historia como autor a historiar la cultura y la cultura vinculada con la política? Normally you took the time to use the story. Yes. And the story in politics, in culture as well, because you as an author. That's right, that's what I do. So I study culture. That's how I got my start. I studied the history of culture, and then I moved into politics. Exactamente es lo que hice. Empecé estudiando la historia de la cultura y después me moví a la política. Y ahora a la economía. And now to economics. Exactly. Very good. ¿Están ligadas las tres cosas? Are the three things together? Yes, they are. In the United States, very much so. We think about economics in terms of culture, not in terms of science. Mucho en Estados Unidos sí, verdaderamente podría decir que sí, y están ligadas, pero en términos de cultura, no en términos de ciencia. Ahora, en Estados Unidos hay una concepción muy ligada al espectáculo de la cultura, ¿cierto? There's a conception very, very related to the show, more than culture. Spectacle, yes, absolutely. So in America, the conversation about economics is driven by TV shows, the internet, popular novels, much more than it's driven by what actually happens.
La conversación sobre política en Estados Unidos básicamente se lleva a cabo en programas de televisión, en internet o en sitios más de cultura que no en sitios donde sí se debería hacer. Y en tu caso, ahora te vas a la parte económica, ¿vista desde qué punto? Now that you move to the economic side, which is the point of view? My point of view? Okay. Su punto de vista, ¿verdad? I'm politically on the left in America, by the in American terms, and my view is that the big banks in America should have been broken up and gone out of business after the financial crisis, but that didn't happen. Él se declara pues, izquierdista totalmente y su punto de vista es que después de la crisis lo que debería haber pasado es que todos los bancos que habían estado ahí metidos en el problema se desaparecieran y se cerraran todos, pero eso no pasó. Claro, me encanta que dice que izquierda desde el punto de vista estadounidense, ¿no? Porque efectivamente hay unas izquierdas mucho más radicales en el mundo, ¿no? He says it's good that you say left from the United States point of view. Yes, it's different, right? Yeah. Exactly. Yeah. Es muy diferente. Muy bien. Ahora, en este libro, Pobres Magnates, abordas a esos que desde tu punto de vista debieron haber tenido un castigo por la crisis. So in your book, what you talk about these people that, according to your point of view, they should have been punished after the crisis. Yes, that's right. And instead, they got bonuses. They got special, more money than ever, and they're still in charge. And the terrible thing is that the financial crisis of 3 years ago could easily happen again. Exactamente, justo esta gente de la que hablo en el libro son los que en lugar de ser castigados recibieron bonos, ganaron más dinero que nunca y eso es lo que no debería haber pasado porque ahora, 4 años después, esa crisis se puede volver a repetir perfectamente. ¿Las condiciones económicas, las condiciones de la política económica siguen exactamente igual como para que esa crisis se repita también de manera impune? Economic conditions are exactly the same way as for years before? No, not entirely. There probably won't be the same disaster. The disaster next time will be different. But the problem is that you have to have a regulatory state, and without a commitment to regulation, something like this will happen again. No sería exactamente lo mismo. A lo mejor habría algunas cosas que no serían iguales, pero sí podría volver a pasar y entonces el problema es que lo que se debería hacer y que no se está haciendo es que haya un estado regulatorio sobre todas estas leyes. Se está apostando mucho por la liberalización, ¿no? Por políticas liberales, de que cada quien se autorregule, ¿no? Sí, the liberal politics that everyone has their own law. Yeah, that's right. Yes, exactly. So everybody just does whatever they want. This is yes, that is what's been going on in America for 30 years. Do you remember the company Enron? Por supuesto. Yeah, so everything is like Enron, and you have one Enron, another Enron, on into the future. In every state. Yeah, and just one bubble after another bubble after another bubble. That's the economy that we live in now, and. Okay, I'm sorry. Esto es lo que ha estado pasando en Estados Unidos desde hace 30 años. No sé si recuerdan el tema de Enron. Lo que ha estado pasando es que se ha ido repitiendo un Enron detrás de otro. Son como burbujas que se van repitiendo sobre el mismo tema. But what the important thing is that we could change it, but instead we're reacting the wrong way. We're taking pity on the billionaires. We're saying, "Oh, pobres magnates," rather than actually enforcing the law. La cosa es que sí se podría cambiar, pero nosotros no hacemos nada al respecto. En lugar de hacer alguna cosa, lo que hacemos es decir, ay, pobres magnates, pobres millonarios, cuando en realidad lo que se debería hacer es quitarlos. ¿Pero de plano quitarlos? Take them away, like. Well, you have to have laws. You have to have rules, and the rules have to be enforced. And you can't, if it's just let everyone do whatever they want, the system becomes criminal very quickly. Bueno, el hecho es de que sí, yo creo que lo que hay que hacer es tener normas y tener regulaciones y que las leyes se cumplan y entonces eso hay que imponerlo de una manera u otra, si no todo el mundo va a hacer lo que quiere. Porque ahí está la clave, ¿no? Justamente para los millonarios, dado que hay mucho dinero, las leyes luego no se terminan aplicando porque hay manera de que la ley actúe a favor de uno, ¿no? That's the main key, that because they have the money, they can do
the laws as they want. And they, in America, they donate to political candidates, and so it's worse than that. You should tell them what I said, and then I'll tell you what's really bad. Okay. Primero les digo lo que dijo primero y después contará lo que de verdad es malo. Y lo primero es que, bueno, en América hay dos candidatos. And the regulators only work in regulation for a little while, and then they go and work for the banks. Los reguladores, lo que pasa es que primero trabajan un poco en las leyes y en la regulación y luego se van a trabajar para los bancos. That's how Washington works. Así funciona Washington. Doble cachucha, doble camiseta. They call it the revolving door. Le llaman las puertas giratorias. El famoso lobbying que le llaman, ¿no? El lobbying. They're lobbyists too. Yes, that's another part of the story. My last book was about a man called Jack Abramoff, who was a very famous lobbyist. Another great scandal in America. So it's just one scandal after another. But this is the age of money that I'm describing. Su libro anterior a este justo hablaba de los lobbies de un personaje que se llama Jack Abramoff, que era uno de los más grandes lobistas en Estados Unidos. Yeah. It's the age of money. It's a plutocracy. Es una plutocracia, es como la era del dinero. Para terminar, y lamentablemente en la televisión el tiempo es muy poco, quisiera preguntarle primero, ¿qué nos pasó que invertimos ahora en cuestiones tan frágiles como una burbuja o papeles, en lugar de cosas que sean tangibles y que sí nos dejen dinero? Y lo traigo a colación porque te contaba que tuvimos por aquí a un invitado de Abu Dhabi que lo que nos decía es que todos los días llega oro de muchos países a Abu Dhabi, lo que compran es oro porque justamente ese es un valor que ahí tienen. They had a person invited from Abu Dhabi and he was telling them that they actually sell and buy gold because gold is something solid. And what happened to us that now we invest in bubbles or in something that is not physical. Yeah, and exactly. And well, there's actually a gold bubble. Well, it's over now, but gold went way up and then is now on its way down. But there's exactly, so these are things that are invented. They first they sell the house, okay? Then they have the mortgage and they make what's called a mortgage-backed security. And then they take two mortgage-backed securities and combine them and make what's called I forget what it's called. And then they sell insurance against that. And then all of these things they sell to Mexico, to Spain, to Germany. And it's all fictional. It's all paper. It's all, yeah. Frank dice que I'm sorry, también that's so no, it's complicated. okay. But it's complicated. The issue is complicated as well. The issue is very complicated. Nos contaba que también en el oro había una burbuja, que de hecho el oro subió de precio mucho y después también bajó, y que lo que pasaba en Estados Unidos es que sí, todo es una ficción totalmente, porque por ejemplo con las hipotecas, pues había unas hipotecas que se implantaban en una casa, se pedían, pero los bancos las combinaban en dos, que este tiene un nombre específico. Y luego, claro, todo eso era como una ficción, no era real. And so is it muy complicado? Is that what we're saying? Muy complicado. And because it's muy complicado, people don't know how to respond. They don't know what to do. And so they sign up for things like the Tea Party movement that sounds like they want to do the right thing. But in fact, it's exactly the wrong thing. Como es justamente tan complicado el tema, la gente no lo entiende y no saben qué hacer para afrontarlo. Entonces se acaban afiliando a cosas como el Tea Party, el movimiento del Tea Party, porque creen que es la solución, cuando de hecho la solución de afiliarse al Tea Party es totalmente el contrario. Son demasiado cercanos al poder económico, ¿no? Too close to economical power. Yeah, that's right. Bueno, pues la invitación está hecha para que la gente venga a platicar contigo, Thomas, de estos y otros temas en la presentación de este libro aquí en la Feria Internacional del Libro. Que va a ser mañana a las 5 de la tarde en el Salón Mariano Azuela. Muy bien, pues los invitamos. And thank you for joining us. And you're very welcome. We invited the people to talk with you about the pobres magnates. I hope to see you tomorrow. It will be fun. Excelente. Será divertido, vengan mañana. Muy bien, muchas gracias. Thank you, Thomas. Y nosotros continuamos aquí en Enfilados.
Continuamos aquí en Enfilados y los invitamos a que sigan en las próximas horas lo que será TV Morfosis, este encuentro de televisión a nivel internacional que organiza Canal 44. A las 12:30 del día, el gobernador Aristóteles Sandoval va a inaugurar esta actividad académica que es la aportación del Canal 44 a la FIL para discutir acerca de las audiencias consumidores en movimiento. 12:30 del día en el Salón Zapopan, la inauguración de TV Morfosis por parte del gobernador Aristóteles Sandoval. Y también los invitamos a que vayan al cine, a que vean La señora Moscovitz y sus gatos y también América Ladina. De eso nos comentan nuestros colaboradores que nos hablan acerca de cine aquí en Pantalla Fil. Hola, esto es Pantalla Fil, esta serie de programas especiales que estamos realizando aquí en Canal 44 con motivo de la Feria Internacional del Libro y particularmente del ciclo de cine de Israel, que este año es el país invitado de la feria. Me acompaña para platicar de las películas que integran este ciclo Ernesto Rodríguez, el director del Cineforo, sala que es la sede de este ciclo y donde usted puede ver en horarios de 4, 6 y 8, ¿verdad, Ernesto? Sí. Las películas de Israel. ¿Qué tenemos para este miércoles? Ya tenemos otro programa doble. Vamos a tener a las 4 La señora Moscovitz y los gatos, del director Jorge Gurbich y guionista también. Y vamos a tener un documental, la primera parte de un documental que parece que está hecho en 2 partes, un documental ya más grande, de Yaron Avitov, que se llama América Ladina. Y pues esta sería la parte número 1. O sea, es el comienzo, es algo que comienzo, no ha terminado, porque América Ladina, ¿a qué se refiere con esto? No es América Latina como yo del principio, sino más bien al idioma, ¿no? Al idioma que hablan estos judíos sefaraditas conversos que llegaron a nuestro continente y que aquí conservaron ese lenguaje, ¿no? de ladino. Sí, que es una mezcla de, creo que hay vocablos, digamos, de español antiguo o de lenguas romances y de otros idiomas del Mediterráneo y también árabe y algo de hebreo, etcétera. Es como el yiddish, una de estas lenguas que básicamente las comunidades judías desarrollaron ya una vez que habían abandonado Israel, porque el hebreo, claro, fue lengua muerta durante muchos siglos, ¿no? La película narra cómo desde el siglo XVI estas gentes emigraron a América y cómo los descendientes hoy siguen conservando ese lenguaje y esas tradiciones. Sí, ¿recuerdas que una cineasta aquí en México, Gita Shifter, hizo Novia que te vea, y que precisamente tiene algunos momentos de la película en donde se habla ladino? Así es. Que es un idioma que sigue activo en las comunidades judías. Y esta película se centra prácticamente en seguir cuál fue el viaje, cómo fue el viaje y cómo están conservando las gentes este idioma y estas tradiciones. ¿Y en qué lugares de América, no? Y en qué lugares de América, exactamente. ¿Y la otra película, Ernesto? La otra película se llama Moscovitz y los gatos, una interesante propuesta de Jorge Gurbich. Se queda una anciana que está recluida en un asilo prácticamente y la recuperación del amor y de la amistad que va teniendo con la gente que la están rodeando en este asilo hospital, digamos. ¿Él es director israelí? No, es director israelí, está casado con una mexicana y vive en Israel y está teniendo esta propuesta que ha viajado a diversos festivales en América Latina. ¿Estas son entonces las funciones 4 de la tarde? 4 de la tarde, a las 6 y a las 8 América Latina, con la presencia de su director en las 2 funciones. Va a estar ahí presente para explicarnos cómo ha seguido ese viaje de estas gentes. Y aparte es un escritor muy importante, Yaron Avitov. Yaron Avitov. Pues muy bien, pues nos despedimos con algunas imágenes de fondo, espero que tengamos de esta América Latina. Ernesto Rodríguez, Guillermo Baidovitz, esto fue Pantalla Fil. Bien, y después de ver Pantalla Fil,
Hemos estado todos estos días conociendo al país invitado en esta sección que se llama Esencia Israel. Ahora vamos a conocer algo de lo que es el desarrollo económico, la industria y el turismo del país invitado, Israel. Israel es considerado como uno de los países más avanzados en el sureste de Asia en materia de desarrollo económico e industrial. En 2010, se unió a la Organización para el Desarrollo de Cooperación Económica. El país está ubicado en tercer lugar en la región y en el sitio 38 a nivel mundial dentro del reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial. Tiene el segundo número más grande de nuevas empresas en el mundo, después de Estados Unidos, y el número más grande de compañías enlistadas en el mercado bursátil, Nasdaq, fuera de Norteamérica. El turismo religioso es especialmente importante para la industria israelí. Junto con el clima templado del país, sus playas, los sitios arqueológicos e históricos y una geografía única, resulta un territorio sumamente atractivo para el turismo. En 2012, más de 3.5 millones de turistas visitaron Israel, que incluye dentro de sus atracciones el más alto número de museos per cápita en el mundo. Vamos a una pausa. Después de la pausa vamos a presentarles una entrevista de María Antonieta Flores a Jesús Lemus, que cuenta su vida, su estancia en Puente Grande y con personajes como, ya ustedes verán, quiénes. Estamos aquí en Enfilados y estamos muy contentos de recibir aquí en nuestro estudio que tenemos aquí en la Feria Internacional del Libro, en la Expo Guadalajara, a Jesús Lemus. Jesús Lemus, bueno, ya mucha gente lo conoce porque es el autor de Los Malditos, Crónica Negra desde Puente Grande. Él pues tuvo la oportunidad que muchos periodistas anhelamos. Imagínense, yo quisiera entrevistar a Nuecho Orejas, yo quisiera entrevistar a Mario Aburto, quisiera también entrevistar pues a Aguilar Treviño, el asesino de Ruiz Massieu. Y sin embargo, él lo hizo, él sí pudo hacerlo, pero el precio que pagó es muy grande. Él era el preso 1568 en Puente Grande, en el Centro Federal de Puente Grande. Y le damos la bienvenida, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches, María Antonieta, con el gusto de saludarte. A ver, Jesús, platícale a nuestro auditorio, ¿qué precio pagaste por esas entrevistas? Bueno, pues pagué el precio, yo creo, más caro de mi vida, que es, bueno, antes que la propia vida, pues obviamente la libertad. Entonces pagué el precio de vivir 3 años en la cárcel, en una cárcel de exterminio, como es Puente Grande, donde no hay el mínimo... la mínima pincelada de autonomía o de libertad al propio preso, ni siquiera para pensar, porque es una constante forma de quebrantar la vida todos los días. El sistema carcelario está hecho para eso, y eso fue lo que tuve yo que pagar para obtener estas entrevistas, que son pues, las más importantes que he hecho en toda mi vida periodística finalmente, y las presento ahora plasmadas en un libro que se llama Los Malditos. Los Malditos, uno se preguntaría de veras, los malditos, ¿quién puede ser más maldito? ¿Por qué les llamaban los malditos? ¿No? Bueno, dentro de la cárcel hay una estigmatización para todos los presos, y de entrada el solo hecho de estar dentro de la cárcel de Puente Grande ya eres un maldito, porque infringiste y porque se supone que la cárcel de Puente Grande es la que alberga a los presos de mayor renombre, a los de máxima peligrosidad pues de todo el país. Exactamente, en los primeros niveles del ranking nacional de la criminalidad. Y ese solo hecho de llegar a la cárcel de Puente Grande, ya no digas Almoloya, ya no digas Matamoros, ya no digas Tepic, el solo hecho de llegar a Puente Grande te convierte precisamente en un preso de los malditos, de los más peligrosos. Y además las condiciones, ¿tú crees que se repiten en otras? Tú, después de esta experiencia, que además, bueno, de ser tan estremecedora, cuando leemos el libro, yo me imagino que para ti, que tú lo viviste, ha de haber sido terrible. Sí, mira, me he dado la tarea de investigar las condiciones carcelarias en otras cárceles federales de México, y he encontrado
constantes y variantes. La constante es que se aplica un sistema de quebrantamiento moral sistemático. La variante es que se aplican con discreción algunas torturas psicológicas a los presos. ¿Qué pretenderán? ¿Ya lo descubriste? Mira, finalmente lo que pienso que esas cárceles, las cárceles como la de Puente Grande, tienden a acabar al preso y que no llegue ni siquiera en ocasiones ni al proceso, a llegar al proceso judicial, o que tampoco cumplan con la sentencia que les ha impuesto el juez. Ellos quieren deshacerse realmente del preso como una cosa inservible a la sociedad. Es cierto que hay un delito y hay un acto pues punitivo por el que hay un marco jurídico por el que hay que responder. Que se le priva de la libertad como castigo. Pero se les priva de la libertad nada más al preso, no se le debe de privar de alimentación, del sueño, ni siquiera de la comunicación con su familia, como ocurre en estas cárceles. Y esas cárceles están hechas exclusivamente para aniquilar a los presos en vida. A ver, tú hablabas en el libro, bueno, está el testimonio de primera mano con Caro Quintero, que bueno, ya sabemos el final de su historia, que ahorita quién sabe dónde esté, pero ya él está libre. Claro. Sin embargo, mucha gente todavía cree en el mito de que él vivía cómodamente ahí en Puente Grande. No es y cierto. Además, bueno, aguantó 28 años, dice, no, pues claro, entraban mujeres, recibía todos los manjares ahí, ¿cierto? Yo a Rafael Caro Quintero lo conocí del 2008 al 2000, creo que fue en el 10 cuando él ya se fue de esa cárcel que lo trasladaron a la estatal. En el tiempo que yo lo conocí, padeció las mismas penurias, igual que todos, lo humillaban, lo maltrataban, lo sobajaban, como a todos los presos, no tenía ningún privilegio. Es un mito urbano eso de que digan de que entraban mujeres a Puente Grande, al menos en la época en la que yo estuve, nunca entraron mujeres. Las únicas mujeres que yo veía eran ahí unas señoras que andaban vestidas de blanco, que eran las enfermeras, y no había más, y por supuesto que no hay contacto ni siquiera a veces visual. Entonces es una mentira eso de que haya presos de cierta importancia a los que se les dé un trato especial o privilegiado. Pero bueno, la gente que no ha leído tu libro quisiera saber por qué lo escribiste y cómo es que un periodista cayó aquí a la ahora sí que al centro penitenciario de máxima seguridad como es el de Puente Grande. ¿Cómo caíste ahí? Bueno, yo caí por una venganza del presidente entonces Felipe Calderón, que en el 2008 le fui incómodo con mi trabajo periodístico que yo estaba haciendo desde mi diario en La Piedad, Michoacán. El diario, por supuesto, ya desapareció. Desapareció, sí. ¿Ahora eres corresponsal de Índigo? Ahora trabajo como corresponsal de Reporte Índigo, soy colaborador del diario, y entonces ahí es donde hago el ejercicio periodístico. Pero antes lo ejercía en un periódico de mi propiedad, en el que seguramente lastimé los intereses de Felipe Calderón o de sus amigos empresarios y políticos que tienen La Piedad, porque él tenía control de PAN, de PRD y del PRI en la región de La Piedad, y de todo Michoacán. No es falso que el PRI fuera oposición al PAN. Un polvorín ahorita, ¿no? Un polvorín, por cierto. Y él se encargó de descomponerlo, Felipe Calderón. Pero bueno, yo le fui incómodo, y una venganza desde la presidencia de la República hizo que me llevaran secuestrado un día a Guanajuato, y en Guanajuato me presentan ante un juez acusado de narcotráfico, de buenas a primeras, como se acostumbraba en el gobierno de Felipe Calderón, que de buenas a primeras la gente amanecía con una imputación de narcotráfico. Así me pasó a mí, y por el delito ese de narcotráfico, por el señalamiento de narcotráfico de que fui objeto, fui a parar a la cárcel de Puente Grande. ¿Tú crees que ya no? Dices en el gobierno de Calderón, ¿tú crees que eso ya no se estila? Quiero pensar que no. Ojalá la administración federal actual esté actuando, como dice en el discurso, con más inteligencia que fuerza, porque el gobierno de Felipe Calderón no tuvo nada de inteligencia. Entonces, ojalá que esta administración sí combata ese cáncer, ¿no? La delincuencia pues organizada, pero que te cobran piso, que te cobran por todo, pero que realmente haya una estrategia de seguridad integral, pienso, y yo confío en que ahora las cosas estén cambiando. ¿Tú crees que este testimonio tuyo así tan de primera mano, donde viviste en carne propia la violación de tus derechos, pero hasta los más elementales, sirva de algo para esa depuración que tú buscas? Porque he visto que así sigues investigando sobre las cárceles, claro, y vemos que son infiernos, como sí, lo describes muy bien ahí. Son infiernos. Yo tengo mucha fe, tengo esperanza de que esto lo llegue a ver, a que le ponga atención
No digo la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque es ¿No crees en ella, verdad? Por supuesto que no, o sea, no sirven de nada, nomás están chupando el presupuesto, no trabajan para nada la Comisión de Derechos Humanos. Los que pienso que deben de hacer algo la Secretaría de Gobernación, quiero tener la esperanza de que pueda poner atención con el órgano desconcentrado administrativo que regula las cárceles federales y que se aplique realmente un Estado de Derecho al interior de las cárceles donde ya no haya ese maltrato ni ese quebrantamiento diario a los presos. Y una de las cosas valiosas tal vez para que usted se interese mucho en este testimonio es que está muy bien escrito. Generalmente pues son pocos los libros que escribe algún expreso y así con esa magistral forma porque tiene su oficio, ¿verdad? Sí, yo soy periodista finalmente, soy preso, expreso. Sí, finalmente sí lo soy porque nunca dejas de serlo, pero realmente mi trabajo es periodístico y yo eso lo hice con la intención periodística y pues te agradezco que te guste la redacción. No, muy honesto, además a pesar de que es algo tan escabroso, usted sigue muy interesado. De un hilo, como dicen las personas, de un hilo se echa usted el libro. Mire, mañana a las 8 de la noche en el Salón 1 de la planta baja aquí de la Expo Guadalajara va a presentar su libro ante ustedes para que asista este miércoles 4 a las 8 de la noche. Muchísimas gracias y vemos que estás entre los más vendidos en México. Mira, a la gente le ha gustado y bueno, agradecerte de antemano a ti por hacerme el favor de presentarlo mañana el libro también. Así es, mañana estaremos contigo. Bueno, pues muchísimas gracias a Jesús Lemus, el autor de Los Malditos, Crónica Negra desde Puente Grande. Mañana, recuérdelo, a las 8 de la noche en el stand 1, en la sala 1 de la planta baja aquí en Expo Guadalajara. Y siga con nosotros aquí en Enfilados desde Expo Guadalajara. Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. Arranca el quinto foro TV Morfosis, Audiencias Audiovisuales, Consumidores en Movimiento, organizado por el Canal 44, con una conferencia inaugural del intelectual francés Dominique Bolton. Salón 4 de planta baja, Expo Guadalajara, de 16 a 17:50 horas. 1000 jóvenes con Fernando Vallejo. El escritor y director de cine colombiano radicado en México, Fernando Vallejo, charlará con los jóvenes lectores sobre los caminos que han marcado su obra. En el Auditorio Juan Rulfo, planta baja de Expo Guadalajara, de 17:30 a 18:50 horas. Amos Oz, aquí y allá y en todos lados. Los hijos del escritor israelí Amos Oz se reunirán con José Gordon para conversar acerca de la vida y obra del ganador del Príncipe de Asturias en Letras 2007, en el Salón 1, planta baja de Expo Guadalajara, de 17:30 a 18:20 horas. Class, Rayuela en hebreo. Yoram Meltzer hablará del complejo y azaroso camino que lo llevó a culminar la primera traducción al hebreo del libro Rayuela de Julio Cortázar, en el Pabellón de Israel, país invitado de honor, de 17:30 a 18:20 horas. Palabras cruzadas. La ganadora del Premio Cervantes 2013, Elena Poniatowska, presentará su libro Palabras Cruzadas, acompañada por Rosa Beltrán y Darío Jaramillo, en el Salón 5, planta baja de Expo Guadalajara, de 17 a 19:50 horas. Vicente Leñero en sus palabras. El escritor Vicente Leñero sostendrá una conversación con Jesús Ochoa y Pablo Boullosa sobre las historias de sus 3 últimas novelas, La vida que se va, Gente así y Más gente así. Salón 4, planta baja de Expo Guadalajara, de 19 a 20:50 horas. Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. El Premio Sor Juana Inés de la Cruz es un reconocimiento al trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano, instituido en 1993. Este año será para la escritora mexicana Ana García Bergua. Auditorio Juan Rulfo, planta baja de Expo Guadalajara, de 19:30 a 20:30 horas. Y llegó el momento poético aquí en Enfilados, porque tenemos nuestra sección Letras de Oriente, donde podemos escuchar, donde podemos conocer algo de la poesía de Israel, el país invitado. Además vamos a escuchar una interesante
entrevista con Ricardo Salazar que le hace a Lorenzo Meyer. El libro se llama La tragedia persistente y no olviden que mañana en el Salón Zapopan a las 12:30 se inaugura TV Morfosis, este importante evento que organiza Canal 44. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos en la próxima emisión de Enfilados. אם זר קוצים כואב, זה מה שאת אוהבת. אלך אל המדבר, ושם אלמד לכאוב. ואם שירים אהבת, רק שכתובים באבן, בין החפים אגור, ובסלעים אכתוב. ואז, כשנתכסה, עם החולות בחושך, וספר הדברים בחושך יתכסה, תגידי לי מילים, יפות מבכי ואושר. הוא כנראה אהב אותי, האיש הזה. Continuamos aquí en Enfilados desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en este set que Canal 44 ha puesto en Expo Guadalajara para llevar hasta ustedes a los autores y sus libros. Y ahora tenemos la oportunidad de platicar con Lorenzo Meyer, quien nos trae a presentar nuestra tragedia persistente, la democracia autoritaria en México. Bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias. Lorenzo, preguntarte, ¿es una revisión histórica de eso que a estas alturas podría llamarse más bien como una especie de sueño, que haya una democracia plena en México? Bueno, podría verse así. El libro tiene muchas reflexiones históricas, pero yo lo pensé sobre todo en los últimos 2 sexenios, para los últimos 2 sexenios. Eso es, digamos, la parte sustantiva. Claro que para darle una explicación a muchos de los problemas que están presentes ahora, recurro a lo que es, bueno, para mí lo más natural, que es la explicación histórica, aceptando que no es la única ni necesariamente la mejor, pero es la que yo manejo. Claro. Ahora, Lorenzo, uno pensaba, a propósito de que decías de los 2 sexenios, pues que con el cambio de poder, con la alternancia, iba a haber ahora sí democracia en nuestro país y que eso se iba a notar, hasta en la calidad de vida, en la economía y otras cosas, se decía por ahí, pero no sucedió del todo. Desde luego, yo también era de los que pensaba de esa manera, aunque con una cierta dosis de, pues, si no de pesimismo, sí de cierto realismo. Las transiciones a la democracia en el siglo XX y en el siglo XXI están, casi todas tienen eso, están llenas de un enorme optimismo inicial, exagerado, se le demanda demasiado al cambio. Toda la carga negativa que se ha acumulado a lo largo de mucho tiempo y en nosotros en particular, porque nuestro sistema autoritario priista pues empezó en realidad desde Carranza, así que llevábamos ya más de 80 años de priismo y se habían ido acumulando agravios y se habían ido acumulando ilusiones. Y bueno, cuando se llega el año 2000, para muchos es el momento en que todo puede cambiar. Visto por alguien que ya había examinado otras transiciones, bueno, no iba a cambiar todo, pero sí iba a cambiar algo. Yo sí tenía cierta dosis de optimismo de que por fin una oportunidad histórica, realmente histórica, por primera vez desde que México se convierte en nación independiente, iba a ser posible tener un cambio político sin sangre, que eso es fundamental. Todos los otros habían requerido de violencia y de altas dosis de violencia. Iba a ser dentro de la legalidad imperante, una legalidad muy falla, pero en fin, legalidad. Iba a ser por la vía de las urnas. Y por primera vez en nuestra historia íbamos a tener un cambio de partido en la altura máxima del gobierno, que es la presidencia, y íbamos a saborear lo que es el principio de la democracia. Porque alguien puede decir, oiga, pero no había habido otros momentos. No, ninguno. Por ejemplo, Madero, es lo que algunos colegas decían, ya en Madero empezó, pero no es cierto, porque Madero
en primer lugar se rebeló y usó la violencia. Luego, ya que se fue Díaz, vino una elección, pero en esa elección realmente Madero no tenía competidor. Era el líder de la revolución triunfante y espero que Madero no lo tome como una ofensa. Y no tenía realmente esa parte de la democracia, que es la competencia entre más o menos propuestas y paradigmas que puede uno o el otro, la incertidumbre de quién va a salir. En Madero no hubo incertidumbre. Esta vez, en el 2000, sí había todo eso, todos esos elementos. Era el principio. Y no tardamos más que unos cuantos años en darnos cuenta que el liderazgo que tomó el relevo del PRI no estaba ni remotamente a la altura del desafío. Y eso se vino haciendo polvo, migajas, y quedamos en lo que tenemos ahora. En el libro, en el subtítulo, le pongo una democracia autoritaria. También le pude poner un autoritarismo democratizado. Son los dos elementos, están allí, están aquí, más bien dicho, no en el libro, sino en la realidad, interconectados. Ahora, para traer a colación algunos autores que han dado sus discursos célebres en la FIL, y pensando en esto que decías, Lorenzo, de todo lo que se esperaba y no se esperó, Fernando Vallejo lo definió como que en el 2000 Fox era su gallo, que se convirtió luego en un pavo real, y ese pavo real a su vez, luego al casarse se convirtió en un burro que se dedicó a tocar la flauta durante 6 años. Tú lo verías de una manera más o menos similar, es decir, Fox no estuvo a la altura, pero tampoco el sistema estuvo a la altura. Bueno, el sistema iba a ponerse a la altura de donde lo obligaran a ponerse a esa altura. Y quien iba a encabezar esa obligación era Fox. Pero no era Fox nada más, era su partido, era toda una clase política. Pero cuando falló la cabeza, empezó a fallar todo lo demás. Fox, en realidad, su momento cumbre fue derrotar al PRI. Y yo creo que lo derrotó, entre otras cosas. Mi explicación, y que en parte la tomo en ese libro, es que combinó dos cosas. Una sociedad mexicana bastante conservadora, un tanto timorata. No le gusta moverse mucho. Y Fox proponía no moverse mucho, porque él nos había dicho, sacamos al PRI de los pinos a patadas y bueno, casi de manera automática tendremos el fin de la corrupción, la confianza del empresariado. Él se consideraba representante sobre todo del empresariado. Habrá una renovación económica, creceremos y no hay gran problema. Tenemos, creo, un problema en Chiapas, pero no es problema. En 15 minutos arreglo el problema con el subcomandante Marcos. Eran propuestas muy ingenuas, pero la sociedad mexicana quiso creerlas. Tenía un deseo de cambiar, pero sin cambiar mucho. Y Fox lo representaba. Para esa sociedad, Cuauhtémoc Cárdenas, que ahora lo vemos realmente como ya a esta distancia, prácticamente toda la sociedad mexicana lo ve como muy moderado, por decirlo de alguna manera. Pero parecía ahí en esos momentos todavía algo de una izquierda que podía ser revolucionaria, algo por el estilo se imaginaron cuando era realmente un moderado. Pero el Fox que hablaba como el mexicano común y corriente, cosa que los otros dos candidatos, el del PRI y el del PRD, no. Ellos seguían hablando como la clase política tradicional, cada quien en su campo, pero Fox dicharachero y el que iba a acabar con las víboras prietas y las tepocatas, etc. Hubo un cambio de estilo y el estilo predominó sobre el fondo. Y hubo una buena cantidad de mexicanos que se fueron por ahí diciendo, ya, es fácil, con que venga Fox lo hacemos. Pero nunca ha sido tan fácil en ninguna parte de una transición. Entonces, los mexicanos
que votaron por Fox en buena medida se equivocaron, porque se ilusionaron. Y luego Fox mismo no dio el ancho, no era el líder para lo que es de por sí uno de los procesos políticos más difíciles en cualquier parte. Cuando Maquiavelo escribe El Príncipe no lo escribe para analizar la política en general, lo escribe para analizar esas coyunturas políticas donde hay un cambio de régimen. Él le llama el cambio de príncipe, pero podemos traducirlo ahora a cambio de régimen. Es entonces, dice Maquiavelo, cuando todo se pone en tensión, cuando es muy difícil tener éxito y se necesita ser muy sagaz, muy inteligente, muy decidido, tener un proyecto. Ninguna de esas cosas era Fox. Muy bien. ¿Y qué pasó luego con Felipe Calderón? Vamos a una pausa. Después de la pausa lo platicamos con Lorenzo Meyer, que nos viene a presentar aquí a Enfilados, nuestra tragedia persistente, la democracia autoritaria en México, de Editorial Debate, que forma parte del grupo Random House. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Enfilados, platicando con Lorenzo Meyer, quien presenta en el marco de esta Feria Internacional del Libro, en su edición número 27, nuestra tragedia persistente, la democracia autoritaria en México, de Editorial Debate. Y nos decía antes de la pausa que, como en El Príncipe de Maquiavelo, pues confiamos en que el principito, que era distinto, sí iba a venir a cambiar nuestra sociedad, pero a final de cuentas ese príncipe no estuvo a la altura, porque antes había príncipes que, por el simple hecho de ser ungidos, automáticamente iban a ser príncipes, tenían como todo el aparato y toda la posibilidad de mover a su gusto, si lo quisieran, que tampoco sea lo quisieran, pero más bien para preservar, digamos, el sistema autoritario en México, ¿no? Le hace sus recomendaciones al príncipe porque le dice, aunque tú seas príncipe, es muy difícil cambiar de régimen. A eso es a lo que se enfrentó Fox, pero desde casi el primer día no estuvo a la altura. Y fue a lo que se enfrentó también Felipe Calderón, porque luego pasó una especie de, le llaman política de péndulo, que es que después de un dicharachero muy coloquial, digamos, nos fuimos a uno pues más pragmático, más formalito, ¿no? Pues formalito sería la única diferencia, pero son dos panistas. En realidad Fox era neopanista. Él se convirtió al panismo por influencia de Cloutier. Venía de esa corriente de empresarios que toman al PAN para intentar llegar directamente al poder porque el PRI ya no le servía. Y Calderón, en cambio, es del panismo tradicional. Ese sí, es un panista de estirpe, de padre panista, de familia panista, católico, gente decente, abogado, etcétera. Y no dio tampoco la medida, muy mediocre. Ese panismo que durante los años que anduvo por el desierto democrático y que no tenía posibilidades de llegar al poder y que se decía comprometidísimo con la democracia, llega al poder y una de las frases célebres, pero que lo pinta de cuerpo entero a Felipe Calderón, es que él ganó haiga sido como haiga sido. Esa frase, detrás de ella hay toda una complejidad política, es decir, ganaron de la mala manera, no convencieron. Hay una parte de la sociedad mexicana que nunca quedó convencido de que aquella elección haya sido limpia. Además, independientemente de si hubo el fraude y cómo lo hubo, que nunca la izquierda pudo probarlo realmente, ese 0 punto y tantos % con el que ganó Calderón, sí hay que reconocer que se hizo mediante una campaña de miedo. Es decir, no se recurrió a las cosas positivas, se recurrió a lo más, digamos, negro y oscuro de la política, el miedo. Si el otro llega, si llega a la izquierda, México se acaba. Es un peligro para México, un peligro como Chávez. Y entonces apeló a eso que decía yo hace un rato, que es una sociedad, la mexicana, muy miedosa. Y entonces ponerle en Televisa una pared de tabiques que se desmorona y es México que se está cayendo, se está destruyendo, bueno,
Eso es apelar a los peores instintos de la sociedad y de la política. Y llegó, y en lo primero que hace es su guerra al narcotráfico, es usar al ejército, dar la imagen de un agente fuerte, de un líder fuerte, que va directamente a ponerse un uniforme de general de 5 estrellas, que le quedó muy mal, por eso no lo volvió a usar, se veía ridículo. Y supongo, desde la antigüedad, si un político quería de repente conseguir el apoyo de su pueblo, se hacía guerrero, ganaba, y las guerras daban posibilidad de legitimidad. Pero a Calderón le salió el tiro por la culata, la guerra la perdió. Prueba de ello es que estamos hoy en una situación más difícil, y justamente en el estado de Calderón, donde él empezó su guerra en Michoacán. Claro, y por cierto, en frontera con Jalisco, en donde se han encontrado hasta hoy, y sigue el conteo, 80 muertos en una fosa clandestina, lo cual lo vuelve la tragedia más fuerte en términos numéricos después de incluso más que San Fernando. Ahora, cuando hablamos de democracia, bueno, no nos funcionó el asunto de la alternancia, y entonces dijimos, es que lo que tenemos que hacer es que no hicimos las reformas políticas que teníamos que hacer. Entonces hay que hacer las reformas políticas. Y ahora precisamente se acaba de aprobar una en donde la panacea parece ser, para ahora sí alcanzar la democracia, es la reelección de legisladores, tanto a nivel federal como a nivel local, en caso que los congresos locales lo aprueben. ¿Qué te parece eso? A mí realmente eso me deja frío, porque no está allí en la reelección. Es algo muchísimo más complejo. La posibilidad de reelección como forma de pedirle cuentas a los legisladores puede que funcione y a medias en una democracia normal. A medias digo porque veamos a Estados Unidos. Recuerdo muy bien a un senador que lo eligieron y reeligieron a Richard Helms, que tenía mucho que ver con México, y era posible porque tenía el apoyo de las tabacaleras. Entonces, alguien que consigue apoyo económico externo en Estados Unidos, estoy diciendo en Estados Unidos, bueno, tiene asegurada la reelección casi hasta que se muera, que eso es lo que pasó. La reelección, la idea era, sigue siendo, quitarle a la oligarquía del partido la posibilidad de decir, tú serás candidato, tú no, tú sí, tú no, sino que en esta ocasión el candidato que trabaje bien será premiado por el pueblo, que lo volverá a reelegir, y él se independizará de la oligarquía partidaria. Tengo muchas dudas de eso, muchas dudas de eso. Esa oligarquía tiene un montón de posibilidades para hacerle pagar el precio a quien se declare o actúe con cierta independencia. Sí, porque pusieron como un candado en donde solo te puedes reelegir por el partido por el que fuiste elegido. No es que te puedas lanzar después por otro o con como candidato independiente, ¿no? Ya, ahí ya está. Si choca con sus dirigentes, está perdido. Diga lo que diga la ciudadanía. Así que yo no veo en eso mayor cosa. Veo, como diría Shakespeare, mucho ruido y muy pocas nueces. Porque esa es la otra, ¿no? Hubo muchas cosas que se plantearon en esta reforma electoral, como en otras anteriores, por cierto, que plantean mayor participación ciudadana, etcétera, que se quedaron en el camino. En efecto, y no es en la reforma. Un sistema que tiene un enorme grado de corrupción como el nuestro, no es cambiando unas partecitas de la ley, es que el sistema está realmente corrupto a fondo, y quienes tienen el control del sistema político, de los partidos políticos y por lo tanto del Congreso, son una minoría, un puñadito. Entonces, para acabar con esta democracia autoritaria, hay que ponerle voy a utilizar una metáfora que no debería utilizar con Israel como invitado de honor acá, pero una bomba a la partidocracia en México. Volvería a hacerse la partidocracia, porque no hay ningún sistema político en el mundo donde los partidos no estén dominados por muy pocos. Pero sí habría que encontrar la forma de que los movimientos sociales, que son lo único que es realmente novedoso, no porque no hubiera habido movimientos antes, sino que antes el sistema autoritario los impedía, los combatía, incluso
con la violencia. Bueno, ahí está el 68 como un ejemplo, como un paradigma de que un movimiento independiente el sistema lo arrasa porque iba en contra de su esencia. Ahora sí se puede tener movimientos independientes, no que sea fácil hacerlo, y que vayan a tener éxito, pero hay una parte viva de la sociedad, al margen de la partidocracia, al margen de los poderes fácticos, que está exigiendo un México distinto del que tenemos ahora y una clase política que no sea la actual, que tiene una calidad pésima. Y cuando uno piensa que no se puede poner peor, se pone peor, ¿no? Siempre es posible eso. Muy bien, para terminar, Lorenzo, si tuviera que preguntarte, o si nos tuvieras que poner un ejemplo de cuál sería la democracia pues, más cercana a la perfecta, que nos podríamos agarrar de ahí para seguirla, ¿cuál sería? ¿De qué país? Hoy en el 2013, es la que se da en un país muy pequeñito de la América del Sur. A mí me parece muy interesante la democracia uruguaya. Esa donde su presidente dona la mayor parte de su sueldo a ONGs, que vive en su casa, que su esposa, que es senadora, plancha la ropa porque no tienen servicio, y la plancha en el desayunador, y en esa casa no hay guaruras. En cambio aquí tenemos a Los Pinos rodeados por guardias presidenciales, el cuerpo más interesante del ejército mexicano, todos, cientos, miles rodeando al presidente. Allá en Uruguay hay una clase política que las pasó muy mal, es decir, que estuvo en la oposición, que conoció lo que es la brutalidad del poder político y que ahora se niega a ejercer semejante brutalidad, y que incluso acepta que su partido proponga políticas que no son las del presidente, y el presidente no le queda más que aceptarla y lanzarse en apoyo a esas políticas. Mujica me parece que es la quintesencia de un sistema democrático. No es ideal, pero es bastante decente. Muy bien, pues habrá que voltear al sur entonces. Muchísimas gracias, Lorenzo, por acompañarnos aquí en Enfilados. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición del programa. Los invitamos a que nos sigan en los próximos días desde la Feria Internacional del Libro. Hasta la próxima, pásenla muy bien.